Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, es un dato del Banco Mundial, como lo mencionaba, que Ecuador está muy por abajo de casi todos los países de la región y solamente Haití está más abajo que el Ecuador. Y el porcentaje de inversión extranjera directa en relación al PIB, al Producto Interno Bruto, es del 0.3. Así estamos. Por ejemplo, Chile está en 6.5, Costa Rica 5.4, Colombia 4.7, República Dominicana 3.9, Argentina 3.7, Honduras 3.2, Brasil 3.0, está Panamá con 2.8, El Salvador 1.9, México, Guatemala con 1.7, 1.5, Perú 1.5, Bolivia 0.6, Paraguay 0.6 y luego le sigue Ecuador y luego Haití. Y bueno, allá apunta Alberto Acosta Burneo que es un desafío realmente porque las instituciones sólidas, la seguridad jurídica y eliminar la desconfianza, pues son las claves para que el Ecuador salga adelante, pero lamentablemente el Ecuador ha mostrado un triste historial, como apunta Alberto Acosta Burneo, de ahuyentar a la inversión extranjera. Y aquí están los datos, son datos internacionales. Es preocupante. Mencionamos también la última decisión del Arcotel de declarar extinto este título habilitante del cable submarino de Telconet, una inversión que además es parte de una inversión de un consorcio de varias empresas, ¿no? Y bueno, esto qué nos dice internacionalmente. Gracias, Alberto Acosta Borneo, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, últimas decisiones que preocupan tanto en el ámbito, bueno, del Arcotel, por ejemplo, como también en el ámbito de las leyes. Todo lo que está viviendo el Ecuador no presta una seguridad jurídica para que venga la inversión extranjera. Alberto, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que vivimos a día de hoy en nuestro país y a propósito de este dato preocupante respecto a la inversión extranjera en el Ecuador? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Vemos cómo esta decisión reciente del 18 de noviembre del Arcotel de emitir una resolución para extinguir el título habilitante del cable submarino del grupo Telconet agrega más incertidumbre a la inversión en el país. ¿Qué es lo que sucede? Es que es un caso en donde existe mucha polémica, porque el contexto complica las cosas. No hay cómo olvidar que Telconet es de la familia Topic y el hijo de este señor quiso ser candidato a la presidencia de la República. Finalmente no se lo permitió y eso generó incluso polémica a nivel internacional. El secretario de la OEA incluso se pronunció sobre la destitución de Topic. Entonces, ese es el antecedente y con ese antecedente político, a la semana se toma una decisión en el Arcotel diciendo hay que decidimos extinguir el título habilitante. Telconet, la empresa afectada, dice que es una resolución ilegítima e ilegal y sobre todo que no se ha respetado el derecho a la defensa. Bueno, en la justicia se determinará quién tiene la razón, pero lo que sí es claro es que este entorno termina generando más incertidumbre y afecta el entorno para la inversión. A nivel internacional hay inversionistas que ya han mencionado este caso como una mancha más al tigre, esa inseguridad jurídica que existe en el país, porque no se respetan los debidos procesos, no se sigue, no tenemos una justicia independiente y vemos cómo esto al final del día se ve reflejado también en lo que pasa con el imperio de la ley. Hay indicadores internacionales, ranking internacionales para medir el imperio de la ley, es decir, qué tanto un país se rige por las leyes, como debe ser. Un país que avanza, los países que atraen inversiones, que crecen, son países donde existe el imperio de la ley. Lamentablemente, Ecuador califica muy mal en el imperio de la ley. Y no solo que califica mal, porque está en la actualidad está en el puesto 97 de un total de 142 países. No solo eso, sino que cayó 11 puestos. Es decir, no solo que calificamos mal, sino que estamos calificando cada vez más bajo. Entonces, Capaz que nos supera solamente Nicaragua y Haití y Venezuela, ¿no? Entonces, más o menos ahí vemos cómo nos estamos ubicando. exactamente, y lo que sucede es que que no hay imperio de la ley significa que las decisiones no se toman apagadas a la ley, como tiene que ser, siguiendo el debido proceso.
sino que se toman en función de los árbitros, las decisiones arbitrarias de los políticos de turno. Eso genera muchísima incertidumbre en la vida política, en la vida económica, en la vida social, y tiene un impacto muy grande en la inversión, porque ahuyenta inversiones. Y no solo eso, tenemos incluso una legislación, unas reglas del juego sesgadas, que es otro tema también crítico del país. Es un sistema desigual, en donde unas empresas tienen ciertos tratamientos y otras no. En nuestro sistema, no todas las empresas son iguales ante la ley. Tenemos el caso de Telconet, nos lo recuerda también, como por ejemplo la empresa pública de telecomunicaciones, CNT, tiene una cancha totalmente inclinada a su favor. Eh, ¿A qué me refiero? La empresa pública no paga por el uso del espectro radioeléctrico. A la empresa pública se le ha otorgado todo el ancho de banda necesario para desplegar la red 5G, pero no tiene los recursos para invertir. A las otras empresas no se les ha otorgado ese ancho de banda, es decir, no pueden desplegar la red 5G. La empresa pública sí lo puede hacer, pero no tiene la plata para hacerlo. En cuanto a impuestos, la empresa pública no paga ningún impuesto, ni local, ni de impuesto a la renta, no paga participación de trabajadores. Y a pesar de todo este sistema desigual, donde que anula la competencia en el mercado, a pesar de todo ese sistema desigual, el año pasado las pérdidas operativas de CNT fueron de casi 75 millones de dólares. Entonces, otro problema al hablar de la inversión no tiene el mismo tratamiento. Los inversionistas privados en algunos casos tienen unas reglas, las empresas públicas tienen otras que para beneficiar a las empresas públicas y al final del día, nuevamente, no hay competencia, se elimina la competencia, se pone en ventaja ciertas compañías en detrimento de otras. Ahora todo esto, Alberto, ¿cómo impacta para la inversión y el desarrollo? Y aquí en este análisis que hace el Grupo Spurrier, se pregunta, ¿no? ¿Por qué somos un país no desarrollado? El problema no es que no podamos acceder a tecnología de punta, que el mundo actual puede ser fácilmente adquirida, y tampoco tiene que ver con la inexistencia de técnicas capacitadas en la aplicación de estas tecnologías. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro país? Bueno, hay que estar muy claros que la clave para que se desarrolle un país es la acumulación de capital, es decir, tener más máquinas, más equipos, más tecnología. Eso es lo que se necesita. Y el capital en el mundo actual, las máquinas, la tecnología se pueden comprar y se venden. Eso no es que hay que desarrollarlas uno mismo, pero para poder comprarlas hay que tener los recursos. Y para eso, para poder acelerar nuestro ritmo de crecimiento, lo que tenemos que hacer es atraer esos recursos desde el exterior, la inversión extranjera directa es fundamental para acelerar el ritmo de crecimiento. Pero ¿cómo se atrae esa inversión extranjera directa? No es con discursos, porque hemos visto cómo hemos tenido ya varios presidentes que todos abren los brazos y dicen bienvenida a la inversión extranjera, pero en la práctica no mueven un dedo. En la práctica se toman decisiones sin el debido proceso, sin el apego a la ley, y eso es un problema, porque eso termina generando mucha discrecionalidad. Lo que necesita hacer el país para atraer inversiones es tener instituciones sólidas, garantizar la seguridad jurídica, que las decisiones no tengan el más mínimo temor o la más mínima duda de que han sido alejadas de lo que dice la ley. Y sobre todo, que tengamos la seguridad de que no puede haber decisiones regulatorias inesperadas que salen de la voluntad del político de turno, porque eso genera mucha incertidumbre. Entonces, si es que logramos instituciones sólidas, como lo explicaron los galardonados del Premio Nobel este año, Acemoglu y otros, ellos hablan de la importancia de instituciones robustas para el desarrollo sostenible. Entonces, si logramos ese tipo de instituciones, vamos a ver cómo el país se vuelve atractivo para invertir. Pero tenemos un gran desafío por delante. Vemos en la región cuánto representa la inversión extranjera directa. En Chile es 6,5% del PIB. En Costa Rica, un país muy pequeñito, 5,4% del PIB. En Colombia, 4,7% del PIB. El promedio de la región es 2,9% y Ecuador es apenas 0,3%, solamente por encima de Haití. Es Ah, decir, en el Ecuador los inversionistas no quieren venir al Ecuador, les da miedo venir al Ecuador. ¿Y por qué les da miedo? Porque somos un país de decisiones arbitrarias, donde las cosas no se hacen siguiendo el debido proceso ni con el apego a la ley, como debería ser, y como es en los países que sí logran generar institucionalidad para atraer inversiones. y eso sin tomar en cuenta la inseguridad, que no es un factor que se menciona en el análisis, pero que vale la pena tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos elecciones, Alberto, en febrero, y esto vale la pena para, bueno, recordar a quienes están de candidatos, a quien pueda ocupar el sillón de Carondelet.
tomar en cuenta ciertas cosas para no ahuyentar y no seguir ahuyentando a los inversionistas? ¿Qué tendría que hacer el nuevo mandatario o este actual si es que es reelegido? Bueno, lo más importante desde la gestión pública, evitar saltarse los procesos. Los procesos deben seguir, los procesos administrativos deben cumplirse en su totalidad, adecuadamente, siguiendo en total apego de lo que diga la legislación, la normativa, no intervenir en la justicia, no meterle la mano a la justicia como los políticos hemos tenido en el pasado que reconocen con orgullo que le han metido la mano a la justicia. Eso es lo que no se tiene que hacer. Necesitamos una justicia independiente y evitar tomar decisiones que terminan haciendo mucho daño. Por ejemplo, lo que sucedió con Occidental en 2006. Recordemos a la petrolera Occidental, cómo el Estado terminó expulsando a esa petrolera y el costo que esto tuvo fue detener la inversión privada en adelante. Ya llevamos casi 2 décadas desde esa decisión y estamos pagando todavía las consecuencias. Se detuvo la inversión en petróleo, la inversión privada en petróleo, y la producción petrolera se ha desplomado y producimos cada vez menos petróleo. Entonces hay que evitar tomar este tipo de decisiones arbitrarias. Esto no significa no aplicar la ley, todo lo contrario, significa aplicar la ley a rajatabla, aplicar los procesos administrativos a rajatabla, pero siguiendo siempre el debido proceso y evitando estos casos de incertidumbre que lo que hacen es generar miedo en los inversionistas. Decir, en el Ecuador todo depende del gobierno de turno. Si le caes bien al presidente, muy bien. Si le caes mal, estás fregado. Eso no, el que se vea se dé ese mensaje hacia el exterior, hace muchísimo daño al país. Así es, y bueno, ustedes bien apuntan en este análisis los costos de la discrecionalidad de allí. Hay un alto costo que el Ecuador paga por decisiones arbitrarias, por ejemplo, en cortes internacionales, en mediaciones internacionales, de decisiones que se han tomado, ¿no? En gobiernos anteriores incluso, pero que todavía se sigue pagando ese costo, que es muy alto. Exactamente. Y no solamente del costo económico. Por ejemplo, en este momento, en el contexto de la decisión en torno al cable submarino, estamos hablando del avance tecnológico. El país necesita seguir avanzando tecnológicamente. Hay un ranking internacional que nos dice cuál es de la preparación tecnológica del país. Y estamos en el puesto 100 de 133 países por ancho de banda de Internet internacional. Es decir, todavía tenemos un camino por recorrer gigantesco. No podemos darnos el lujo de que nos suceda lo mismo que nos sucedió con el petróleo, que ahuyentamos a una compañía petrolera con una decisión bastante polémica y después terminamos perdiendo producción de petróleo de manera persistente porque Ecuador dejó de ser atractivo para la inversión, para los inversionistas petroleros. Los inversionistas van a Colombia, van a otros países de la región, pero se saltan Ecuador. Que no nos suceda lo mismo en el área tecnológica, en donde por una decisión polémica con grandes tintes políticos se ponga en riesgo la inversión. Y se está poniendo en riesgo en este momento una inversión en curso, porque no hay que olvidar que asociado a este cable submarino está una nueva inversión, otro nuevo cable submarino que está en proceso, que es un cable con una inversión de 250 millones de dólares, que se espera que esté concluido en 2025. Pero si es que si es que no se termina de solucionar y no se revierte esta decisión con el cable submarino original, esta inversión probablemente tampoco tenga el permiso de operación y nuevamente, inversionistas, este cable tiene como inversionistas a una empresa china de telecomunicaciones como socios, y si es que se pone en riesgo esta inversión, pues no se va a realizar esa inversión del cable submarino. Entonces podría suceder, el peor de los escenarios, es que Ecuador nuevamente ahuyente a inversionistas internacionales de un área tan crítica como es la tecnología, que no se siga invirtiendo por el riesgo a decisiones arbitrarias. Y una pregunta final, Alberto, que tiene que ver con las empresas que son administradas por el Estado. Por ejemplo, en este caso del cable submarino, Arcotel ha mencionado que después de un tiempo va a pasar a administrar los bienes bueno, de esta empresa, de Cable Andino. Y también vemos cómo ha sido otros casos, ¿no? Por ejemplo, el oleoducto de crudos pesados que también va a pasar a manos del Estado. ¿Qué tan eficiente es el Estado y qué tan bueno es que el Estado tenga grandes empresas y que administre como estos dos casos que pongo? Bueno, es evidente que el Estado es muy mal administrador. Vemos el ejemplo reciente, en el año 2022, el gobierno rechazó una propuesta de inversión en los bloques 16 y 67 para poder extender, negociar un nuevo contrato con la empresa que había manejado esos bloques.
La idea era, la propuesta de esta empresa era invertir $300 millones para elevar la producción a 20.000 barriles por día. El Estado dijo, no, eso se va a encargar Petroecuador. Y esos campos fueron revertidos a Petroecuador un año más tarde. Solo tomó un año que la producción caiga 30%. Entonces, esas son lo que se puede ver. El OCP, el 1 de diciembre ya pasó al Estado. Este momento ya está a cargo del Estado. Y yo creo que es cuestión de tiempo ver que tenga el mismo fin que bloques 16 y bloques 67. Yo creo que es cuestión de tiempo que la erosión regresiva del río Coca termine llevándose una parte del oleoducto y sin que se hayan hecho a tiempo las nuevas variantes, las nuevas inversiones, porque la inversión que se requería y que ofrecía la empresa concesionaria era una inversión de $130 millones, que nuevamente el Estado decidió rechazar y que Petroecuador se haga cargo de ese oleoducto a pesar de que no tiene los recursos para invertir. Entonces, definitivamente lo que sucede con todos los activos que obtiene el Estado siempre es lo mismo: subinversión, insuficiente inversión. Y hay activos como la actividad petrolera, la actividad de oleoductos o la actividad tecnológica que requieren de millonarios capitales y de tecnología de punta. Dos cosas que no tiene el Estado, porque el Estado no tiene tecnología de punta en telecomunicaciones y tampoco tiene los capitales para hacer esas inversiones. Entonces, al final del día es un retroceso, una pérdida para el país que el Estado siga asumiendo activos que no puede manejar, que no puede invertir en la cantidad que se requiere. Bueno, y son temas que son urgentes porque el país necesita esa inversión. Yo quiero agradecerle a Alberto Acosta Burneo por acompañarnos en este análisis y para entender un poco, bueno, por qué el Ecuador ahuyenta lamentablemente la inversión extranjera. Gracias, Alberto. Tal vez algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. Yo creo que lo importante aquí es entender cómo debemos como país de respetar e ir creando instituciones. Sí, al calor de la política hay decisiones que generan muchos aplausos, pero que después nos arrepentimos muy fuertemente, como fue el caso de Oxy. Un error garrafal que en ese caso primero mató la inversión petrolera a futuro y nos costó una millonaria, multimillonaria inversión, más de $1.000 millones en una indemnización que tuvimos que pagar a esa petrolera por esa decisión arbitraria del Estado ecuatoriano. Eso es lo que se tiene que evitar. Tenemos que evitar estas decisiones. Siempre la clave es que se siga siempre el debido proceso y que se respete la ley. Eso es lo que se tiene que hacer en todo. No importa cuál es la decisión final, siempre y cuando haya seguido el debido proceso y se haya respetado la ley. Que eso es lo que tenemos que defender como ciudadanos, precisamente para generar un entorno mucho más positivo para la inversión, para dar una imagen positiva a nivel internacional, donde se sepa que en el país existen las leyes y que se hacen respetar las leyes y es un país de leyes y de debido proceso. Gracias, Alberto Acosta Burneo, por estar con nosotros. Las 7:43 despedimos de esta entrevista. Vamos a comerciales. Volvemos enseguida para hablar de esta polémica ley que aprobó la Asamblea la anterior semana y es esta ley de fomento y protección a la lactancia materna. Vamos a ver de qué se trata y por qué es tan polémica.